Y ahora que estamos dando clases virtualmente, pues no se deja ni ver, unos pone diapositivas y no sé si están escribiendo o qué van a estudiar. Les pongo los libros de texto. Por ejemplo, actualmente le voy a decir cuál es mi método. Doy la clase y al día siguiente, a la siguiente clase, les pongo primera clase, ¿qué vimos? Y les hago preguntas sobre esa primera clase. Y les digo, en el examen les voy a preguntar únicamente lo que pongo, las preguntas que he puesto en cada clase. No hay sorpresa. Es un acordeón, ya qué más, y la estoy repitiendo y le digo, ustedes me piden cómo los voy a evaluar, pues preséntense. Por ejemplo, actualmente he dicho, oigan, ya hemos llegado a la 12ª clase y nada más se han presentado 3 alumnos y 3 alumnos que nada más dicen, pues nada más le voy a que me pregunte de la primera, de la segunda y la tercera clase, y ya últimamente no se han preguntado. Y cada día que voy a dar clase, oigan, para aprender inmunología y cualquier materia básica, pero para aprender no de memoria, sino para que ustedes aprendan los conocimientos y puedan aplicar, estudien desde el primer día y la inmunología se les va a hacer facilísima, porque se van a repetir desde el principio. Estoy hablando de anticuerpos, pero cada vez con más detalle y demás, y se repiten, y hablamos de hipersensibilidad y hablamos de inmunidad innata, pero no estudian. Bueno, a tal grado que así los he presentado y les digo, nada más les voy a pedir honestidad, y hago 5 preguntas y no me contestan, y ya tenían las preguntas, ya tienen las preguntas, y les digo, honestamente, dígame, ¿cuántas horas ha estudiado? ¿Cuántas horas ha estudiado? Y me dicen, no he estudiado porque no he tenido tiempo. Bueno, siquiera les he enseñado honestidad. Digo, qué bueno que me dice eso, ya me tenía espantado, porque si no tenía que ir al médico. ¿Sí? Y algunos se lo dejan al último, dicen, no, pues estudié como 3 horas. ¿Cómo en una materia nueva, en que hay muchos conocimientos de inmunología, que se tienen que hablar de enfermedades? Yo les hablo de enfermedades para poder aplicar la inmunología. Pues, si no estudian en 3 horas. Está su móvil, doctor. Sí, pero no hay problema. ¿No? Okay. No hay problema. Sí. Es para que haya música de fondo. Sí. Y doctor. Sí. ¿Y por qué dice que los de antes estudiaban más a los de ahora? ¿No es por el plan de estudios? Pues yo creo que es la educación que se tiene, no desde nuestra facultad, no le estoy echando la culpa a la facultad. Yo creo que es la educación que se tiene desde primaria. En primaria, bueno, yo que estudié la primaria antes de Cristo, pues pues nos enseñaban, si escribíamos mal yo estuve en una escuela así muy estricta. ¿En qué primaria fue? Yo estudié en un colegio que está totalmente en el norte de la Ciudad de México, casi en Indios Verdes, que se llama Colegio Francés Hidalgo. Entonces ahí, pues, la ortografía, y nos enseñaban, sí, y si no sabíamos, pues no nos pasaban. Y además estrictos, ¿sí? Me acuerdo que yo no podía hacer la F, y ahí estoy 100 veces la F. Y además teníamos un cuaderno, no se valía borrarlo, además no había plumas, había manguillo, no teníamos que hacer, y era enseñanza. ¿Y era pública la escuela? Y era, no, esa era de paga, pero yo ya estuve en la prepa 5. ¿Y en la secundaria dónde estuvo? Estuve en el mismo Colegio Francés Hidalgo, pero... ¿Y por qué dio ese brinco desde el Indios Verdes hasta prepa 5? Bueno, le voy a decir la historia.
Yo fui huérfano de padre desde los 9 años. Entonces, unos tíos se hicieron cargo de mí, le dijeron a mi mamá, no te preocupes, le vamos a pagar la primaria y la secundaria. Pero estos tíos siempre tenían tiendas de ropa en la Lagunilla y estaban acostumbrados que los primos y demás pues nos hacían trabajar en las tiendas, desde trapear y demás. Y entonces cuando antes de terminar la secundaria, yo creo que lo mejor es pues, que te vengas ya a trabajar aquí, pero ya de tiempo completo, porque ya no te vamos a pagar la secundaria, la prepa. Y entonces yo dije no. Entonces fui, hice mi examen, pedí la prepa 4, la prepa 4, y entonces cuando llegué me dijeron, pues mire, nada más tenemos la prepa 5 y en la noche, en la tarde, pues le digo, estoy pidiendo paleta de vainilla y me dice que nada más hay de limón. Y entonces pues ya entré ahí, y como a los 2 meses me dicen, usted ya puede tener su cambio para la prepa 6, que estaba muy cerca de mi casa, pero yo ya había avanzado, Entonces pues allí fui a la prepa el 59 y el 60, y en el 61 entré a la Facultad de Medicina Veterinaria. No, me tocó donde la antigua facultad donde está Química Sora, ahí. La Perrera le decía, ¿no? La Perrera, donde todavía nos pelaban y teníamos el culódromo y de todo lo demás, ¿sí? Y conocíamos a todos los maestros, conocíamos a todos y a todos los de la generación. Yo llegué a conocer a todos hasta los de 5º año y demás. ¿Era pequeña su generación? Pues no pequeña, éramos como 30 o 40 alumnos, y por ejemplo en ese tiempo nada más había el grupo A, el B y el C de la tarde, pero éramos mucho menos. ¿En la mañana no había? En la mañana era el A y el B, y el C en la tarde. ¿Y cuántas mujeres había, doctor? Pues en mi grupo había 6, 8 mujeres. Una de ellas está en la facultad, que le digo, siempre que la veo, le digo, fue mi maestra, es la doctora Casaubon, es de mi generación. También el doctor Antillón, lo estoy mencionando porque lo conocen todos, Antillón. Quintana, ¿no? Bueno, Antillón no. A Quintana se acuerda que yo hasta le di una vez unas clases de zootecnia. José Quintana es un magnífico doctor. Sí. ¿Y otras mujeres, doctor, que se acuerde? De compañeras, la doctora Avendaño, de las que conocemos así de la que está en la universidad, pues nada más es la doctora Casaubon, únicamente, es la única. ¿Y de hombres? De hombres, el doctor Rosiles. René Rosiles. Sí, el que se acaba de jubilar, y uno que acaba de fallecer, que estaba en clínica de bovinos. ¿Gasque? A Salvador Ávila. Sí, exactamente. Gasque es el que se acaba de jubilar, y Ávila también fue compañero nuestro. Sí. ¿Y cómo era de compañero Salvador Ávila? Pues era así como no se juntaba con muchos, o sea, no era, pero siempre me llevé muy bien con él. Lo veía en las mañanas, era bueno, no porque se haya muerto, bastante buena persona. ¿Y su director era Cirol? Me tocó Cirol, sí. ¿Y había otro antes de Cirol? Sí, había otro antes de Cirol. Sí.
Entonces le tocó lo de 68, ¿no? No, pues en el 68 yo estaba el día que entró el ejército y pude salir, y ya cuando estuvo el ejército yo entré con la doctora Velázquez a ver los embriones. Ya cuando estaba ocupada pedimos permiso y entrábamos. Yo entré con la doctora Velázquez porque teníamos embriones inoculados. Yo ya daba clases en el 68, yo ya era médico veterinario. ¿Y qué impresión tiene, doctor? ¿Qué impresión tiene de eso? Una impresión, pues yo ahora veo más grave la impresión que en el 68, porque en ese tiempo había más honestidad, más respeto, ¿sí? Mayor responsabilidad de todos. ¿Sí? Ahora, pues hay mucha violencia de todos los tipos, ¿no? En ese tiempo el ejército entró, pero no se permitía que lo insultaran o le escupieran y demás. Entonces, pues fue una cuestión política, pero creo que actualmente es mucho más grave lo que estamos viendo. Ahora vemos que toman una caseta de cobro y está la guardia y los policías y los soldados y no les hace nada. ¿Qué podemos esperar con un país que vemos eso? Y vemos que en Chiapas, que la autodefensa, que llegan a unas casas, que según esto estaban unos narcotraficantes y los sacan y no hacen nada y queman la casa. Pues creo que eso es más espantoso que el 68, como lo vemos, y matan a mucha gente y no se hace nada. Pues creo que eso es más grave que en el tiempo del 68. En el 68 había mucho más respeto y no había la corrupción que había. Y también había otras situaciones, que la gran mayoría de la gente trabajando podía aspirar a algo. Pero ahora nos dicen que no aspiremos a nada, que eso está mal, que eso es de los conservadores, que de los fifís. Yo creo que todos debemos de aspirar a algo, sí, es honradamente, ¿no? Sí, es espantoso. Conocí mucha gente como a los tíos que tenían una tiendita de abarrotes y dormían ahí. Y trabajaban los sábados y los domingos a toda hora. Sí, pues esa gente, ¿qué? Y ahora la gente que trabaja es la que... Y no digo de los que están a altos niveles, no. Aquella gente como todos nosotros, que aspirábamos, que éramos clase media, pero sí, podíamos hacer más cosas. Pero ahora no... Ahora ha habido gente que ha perdido el trabajo, no estaba pagando una renta y demás, pues, y nos hablan del 68. Yo digo, pues, para mí el 68, a lo que estamos viviendo ahora, en mi tiempo no había asaltos, no robaban a nadie. Los rateros eran artistas, eran carteristas, de repente que voy a meter la mano en el saco y ya